cual ya empezamos. Como veis, ya somos unos cuantos conectados. Tenemos aquí a Mañez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ángel, por supuesto. Ángel bienvenidos también. Hola, nos están diciendo bienvenidos a Healthcare Creator, otro tweet up. Y la verdad es que esta vez estamos muy contentos porque hacemos por fin un directo en directo, con gente en directo, física y real. Entonces, de hecho, se está notando, hemos equipado la hora mal, el enlace mal, el hashtag mal. Soy yo que estoy mal. Entonces, tenemos a Mañez, que es director de la Unidad de Gestión del Conocimiento del Servicio Madrileño de Salud. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. ¿Qué consiste esto? Pues consiste un poco, estamos intentando coordinar todo lo relacionado con la formación y el desarrollo de profesionales, mandos intermedios y directivos del Servicio Madrileño de Salud. Es un tema, creo que es un tema muy ambicioso y bueno, ahí estamos. Me parece además apasionante, sí. Porque debe ser complicado, ¿no? Lo siguiente. Bueno, tú ya sabes que toda organización sanitaria, farmacéutica relacionada con la salud equivale a complejidad, a dificultad, a barreras múltiples. Entonces, bueno, mejor. Si no hubiera barreras sería aburrido. Sería muy aburrido. Haces contenidos desde el 2007. Exacto. Dirigidos... Me estás llamando mayor, lo sé. Fue hace poco mi cumpleaños, está aprovechando esto para... ¿Cumples cuánto? ¿23 o 24? 24. 24. Uno más que tú siempre. Uno más que yo. ¿Cómo era el 2007 la blogosfera? ¿Cómo era el ambiente digital? ¿Por qué demonios, ostras, tu economista, te pones a hacer contenidos? A ver, yo en ese momento trabajaba en Alicante, que antes lo hemos hablado. Trabajaba en Alicante en el hospital de San Joan y me gustaba leer sobre gestión sanitaria, me gustaba buscar evidencia, artículos, etcétera, y me di cuenta que no había blogs, casi nadie comentaba lo que se publicaba y entonces decidí, pues ya que nadie lo tenía, pues hacerlo yo mismo y entonces dije, pues voy a crear un blog y empezar a comentar congresos, eventos, lecturas, etcétera, y ahí empezó todo. Lo que pasa es que en aquella época, que Twitter era algo incipiente, que casi nadie tenía, Facebook era bastante personal, fotos personales y demás, conseguir que la gente te leyera era irte a los blogs más conocidos, poner comentarios para que se fijaran en ti y entonces vinieran a tu blog. Si no, no te leía nadie. Nadie. Es decir, hubo un tiempo que era mi familia, 2 amigos, y me acuerdo que cuando lanzabas el blog llegar a 50 visitas al día era como un récord y ahora lanzas un blog de cero y con 3 tweets y 4 gestiones en LinkedIn que hagas en Facebook consigues bastante difusión. Pues en aquella época era un desierto aquello, ¿eh? Pero a día de hoy te has convertido en el básico de los domingos, el resumen sanitario de lo que está pasando en la blogosfera, en aquello, en todos lados. Te cuento por qué nació aquello, que nació en el 2009, creo que fue 2010. Aquello nació porque era una época que publicaba a diario. Publicar a diario, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es muy duro, muy duro. Publicar a diario, no escribir a diario. Que hay gente que, a ver, los blogs se pueden programar, como todo lo... Entonces, y me di cuenta que los domingos me faltaba una entrada. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer los domingos? Pues hacer un resumen de lo que publican otros, porque así no trabajo, entre comillas. Así que ese fue el origen del resumen de los domingos y hubo un tiempo que lo dejé, luego lo retomé y ahí está. Bueno, el día que me aburro o me canse, pues dejaré de hacerlo. Miguel Ángel, ¿por qué lo llamaste Salud con Cosas? Porque Lo he contado alguna vez. Sí. A ver, una de las comidas de... ¿Habéis vivido solos alguna vez o época de estudiante y tal? Una de las comidas de supervivencia era coger lo que había en el frigo, echarlo y mezclarlo con arroz. Y entonces lo llamabas arroz con cosas y de ahí, pues de la broma salió Salud con Cosas. Es una, vamos, no es nada más complejo, no tiene nada que ver con ningún clásico de la literatura científica, ni de la gestión, ni de la salud. Además tiene mucho que ver porque realmente lo que me gusta de lo que publicas es que sí que es cierto que hablas de gestión sanitaria, sí que es cierto que hablas de salud, pero te abres muchísimo a otro tipo de corrientes de pensamiento, otro tipo de inspiraciones. De hecho, metes muchísima música, cosa que mola mucho. Lo intento, es mi gran pasión la música. Entonces, pero además lo de escribir, ten en cuenta que yo no soy sanitario, yo en mi formación yo soy economista, entonces cuando te metes en temas sanitarios tienes que ir a algo en lo cual un poquito controles, no me voy a poner a hablar de factores de riesgo, morbilidad, etcétera, porque es un tema que no domino. Por eso hablé de lo que me gustaba y de lo que leía y de lo que me apetecía aprender y mejorar. Yo creo que hay otro grandísimo valor que es intrínseco a Salud con Cosas y a tu marca personal en la blogosfera, que es la capacidad de haber creado sentido de comunidad. Es verdad que cuando inicias, como bien dices,
había poco ruido en la web social sobre salud. Y en ese Éramos sentido, 4 gatos, que tú también estabas por allí. sí, por ahí andaba, siempre con otro enfoque, pero yo diría que, aparte de temas de aprendizaje, de tendencias, de cobertura de eventos, yo recuerdo que la primera entrada que leí hacías mención a que ibas a cubrir el de la Fundación Signo del año 2009. El hecho de haber creado sentido de comunidad en torno a un tipo distintivo, relevante de relato social, es algo que tiene un gran valor y que de alguna manera, y ya te lanzo la pregunta, te compromete con esa comunidad. ¿Cómo gestionas tú todo esto? A ver, yo creo que esto es una curva, ¿no? Es decir, empiezas con muchísima ilusión, 2010, 2011, nos apuntábamos a cualquier iniciativa que surgía, un proyecto colaborativo, el Manifiesto de Habla, vamos a hacer un documento colaborativo para algo, entonces ahí estaba siempre metido. Y luego yo creo que al final la magia de las redes que comentabas tú son las conexiones, es decir, la forma que tuve yo de conocerte a ti o de conocer a Fefo, todo eso yo creo que es lo que acaba haciendo que tengamos todos ilusión por colaborar, y sí que es un compromiso al final, es decir, pasa es que también a mí a veces me llaman, oye, vente a esta jornada, digo, hay gente mucho mejor que yo, es decir, lo que hay que hacer es un poco ir cediendo el paso para que toda la gente que está trabajando muy duro aporte sus ideas, porque al final mis ideas, aunque las intento renovar de vez en cuando, pero ya las conoce mucha gente, entonces es importante que no que surjan más voces, que voces hay siempre ha habido, sino dar la oportunidad a otras voces en esa comunidad. Es decir, a mí lo que no me gusta son las comunidades cerradas. Yo cuando empiezo en algún proyecto y veo que cada vez te cierras e intentan ponerte un poquito por encima y que seas, somos los más guays y todo esto, es como, vale, fin. Estoy, pero no es lo mío, se acabó, porque es que mismas voces, mismos conceptos, mismas ideas. Hay que dar visibilidad, pero os conté un secreto, sí. Es que me ha dado mucha envidia, no sé chasquear los dedos, lo habéis hecho un montón de veces todos, vosotros también, y no sé, es uno de mis grandes problemas. Me gusta mucho la música, pero no serviría. Ese es un problema, Oye, si voy a Nueva Orleans estaré marginado en un barrio allí. Hablando de esto, que es tu libro, cuéntame, porque cómo se pasa de un blog a esto. Esto es más serio. A ver, yo llevaba tiempo, había gente que conozco que tiene blogs, por ejemplo, Iñaki Goroji hizo un libro, Chema Cepeda también ha hecho un libro, y dije, joder, llevo 2.400 o 2.600 entradas. Por cierto, la mitad de los libros que tienes ahí en el Kindle los tengo. Me llama la atención, sí. Me llama mucho la atención, ¿eh? Pues mira, luego los comentamos. Luego hacemos los comentarios. Mira, esquivarla, lo tengo, que me encanta. Pesa consciente. La guía del usuario del Kindle Oasis no la tengo. No, esa no. No. Luego hablamos de libros. Y dije, tengo 2.000 y pico entradas, voy a coger las que más me gusten a mí, con las que más he aprendido yo y más he disfrutado, y voy a ponerlas en un libro, porque al final me he dado cuenta, también lo hemos comentado antes, que el blog es una buena herramienta para difundir, pero es una mala herramienta para ir para atrás y para ir enlazando contenidos unos con otros. Entonces dije, bueno, tú lo tienes ahí, hago 6 bloques, pongo los artículos que más me han gustado y un poco lo ordeno. Cuéntame los bloques, porque me llama la atención, porque a mí me ha resultado más fácil verlo. Hay un tema que no he puesto, que me lo habláis antes, que es salud digital. Porque hay libros muy buenos de salud digital y yo la salud digital la suelo tocar de forma tangencial, no voy al bloque. La pregunta. No, los bloques, cuéntame los bloques. Bueno, la primera, el directivo de la gestión sanitaria que llamé, son casi todo experiencias. O sea, es un poco desmontar mitos sobre la gestión desde mi propia perspectiva. Vicios gerenciales, cuestión de confianza, 7 pecados capitales, y un poco la base de todo. Últimamente hablamos mucho de innovar, de romper con la mediocridad, etcétera. Y con lo que me he dado cuenta con el tiempo es que cuanto más intentas innovar y más rompes con la mediocridad y más rompes con el entorno y más intentas salir de la zona de confort, más hostias te dan. Eso, vamos, igual os ha pasado alguna vez. Es que es un problema. Y entonces me he dado cuenta que estamos lanzando mensajes constantes desde el punto de vista positivo de eso, pero no advertimos que te vas a dar unas leches impresionantes. Y entonces cuento mi experiencia. Es decir, la experiencia se resume en que aunque te des leches, tienes que seguir. Julio Mayol lo decía, que al final los innovadores son los que tienen los cuchillos en la espalda, con las flechas en la espalda, y entonces es eso. Siguiente hablo de liderazgo, un poco
partes más teóricas, partes más prácticas sobre qué implica el liderazgo, la diferencia entre el liderazgo basado en personas y en resultados, que me gusta mucho. Luego lo de incentivos, que es un tema, es decir, lo de incentivos y motivación es un tema que me interesa muchísimo. O sea, cómo el dinero transforma nuestro comportamiento. Brutal, a corto plazo, brutal, a corto plazo siempre. Discúlpame. Nada. Una pregunta. Voy a dar un paso atrás. El concepto liderazgo. Sí. ¿Tú crees que este nuevo contexto, tú eres economista, de economía colaborativa, de expresividad, de opinión, de conocimientos a través de la web social, está cambiando el concepto liderazgo tal y como lo conocíamos hasta hace poco? Pues mira, estoy en una fase de crisis con todo esto, porque el otro día leyendo sobre blockchain, que es esto que todo el mundo habla y nadie sabe explicar, vosotros que habéis ido a Austin, igual alguien lo habrá explicado allí, y me he dado cuenta que blockchain se basa en confiar en que la comunidad va a validar las cadenas, y yo con la economía colaborativa me ocurre lo mismo, es decir, si yo ahora pregunto, por ejemplo, esta economía colaborativa, todos vamos a poner encima de la mesa empresas, no movimientos colaborativos puros. Sin duda. Es decir, siempre hay un beneficio económico. Entonces, cuando hay un beneficio económico, el concepto de liderazgo colaborativo yo creo que se resquebraja un poco. Y entonces, es decir, ¿realmente queremos colaborar en todo lo colaborativo que estamos lanzando? Yo sé que el problema es que la colaboración se ha malinterpretado, al menos. Voy a hablar de lo que yo conozco, con el gratis. Y no es cierto, lo gratis no existe, es mi opinión, porque todo tiene un valor. Tu trabajo colaborando con alguien sin transacción económica tiene un valor. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente muy lista y dice, perfecto, yo colaboro y hago las cosas gratis. No, tiene que haber un beneficio. Y si no hay un beneficio, no hay interés. Si no hay interés, no hay una motivación. Eso es lo que yo opino. A lo mejor soy muy fenicio. No. Pero fijaos muy bien. El concepto de uberización lo asociábamos a empresas realmente innovadoras, y ahora uberización implica empleo precario. Sí, señor. Es decir, le hemos dado la vuelta totalmente, y entonces, pero sí que es cierto que el entorno colaborativo, que sí que ha crecido, Wikipedia es un ejemplo de hace mucho tiempo, muchos movimientos sociales, y el concepto de liderazgo está cambiando. Aunque realmente yo soy de los que piensa que tampoco hay tanto, es decir, definimos perfectamente el líder, pero líderes con los dedos de la mano. Esto es como los amigos, con los dedos de la mano. Precisamente uno de los libros que hemos comentado que tenemos en común hablan que los líderes son aquellos que han estado muchos años colaborando y sirviendo. Me explico, no se puede ser líder si no has sido durante muchos años alguien que ha colaborado con terceros y cuartos, porque no eres capaz básicamente de tomar una decisión y ni siquiera de sugestionar esa decisión, porque la gente no tiene que tomar una decisión por un mandato, sino por una convicción. Pero es que al final el liderazgo, hay un verbo que no me gusta, que es servir, porque tiene una connotación un poco negativa, pero hay una palabra que me gusta, que es servicio. Es decir, el líder tiene que estar al servicio de su equipo. Y su equipo es su equipo de personas, su equipo son sus clientes, su equipo es la sociedad, la comunidad, para eso está la RSC, y al final eso es el liderazgo, pero es muy complejo. Es muy Calidad e complejo. innovación. Calidad e innovación, sí. En el mundo sanitario intentamos medirlo todo y bueno, sí, medir, sí. Medir lo que quieras. No, a ver, lo que pasa es que casi siempre medimos actividad. La actividad es muy fácil de medir. Es alguien haciendo crucecitas. El tema es eso, luego va a servir para algo. Es decir, medimos actividad y queremos transformarlo en salud. Y la actividad y la salud a veces no equivalen. Pregunta complicada y pregunta que no quiero meter en temas políticos. Pero ¿por qué una gestión en algunos casos se entiende como óptima y en el mismo caso se entiende como precaria? Porque al final es una actividad. Evidentemente estamos hablando de que a lo mejor se miden los términos económicos mientras otros se dedican a los sanitarios. Pero siempre me ha sorprendido porque al final, como persona, como ciudadano, al final lo que quieres es que un hospital te dé seguridad. Llámalo lo que sea. Seguridad puede ser que estés malo y te cures, que seas malo y sigas más malo, pero al final lo que busques es auxilio. Y cuando se está jugando con un tema de, bueno, pues eso es calidad y eso no es calidad, me parece preocupante, ¿no? La sanidad está politizada, la salud está politizada. Entonces, esto es como el debate de la posverdad. Yo voy a defender lo que diga mi ideología y entonces yo he trabajado en comunidades autónomas y me pillaron cambios de gobierno y entonces lo que en un momento dado el partido A criticaba, luego cuando el partido A llegó a gobernar, el partido B criticaba lo mismo que él hacía. Entonces dices, bueno, al final estamos en una situación un poco
un poco eso, se polarizan los debates y la gente es muy sensible a las noticias de este estilo. Es muy sensible porque toca directamente lo que va a ser clara a la sociedad, que es la salud. Es que es muy jodido. De hecho, por eso luego, me viene perfecto, hay un capítulo, hay un apartado grande dedicado a transparencia política sanitaria. España no es una tierra, voy a decir tierra, ahora, una tierra muy abierta a la transparencia. De hecho, cuesta mucho. Todo el mundo pide transparencia, pero luego si a la gente le dices transparencia implica esto, nos da bastante miedo. Y más después de lo de Facebook de estos días. Y todo esto, que es un pero era muy obvio lo de Facebook. Pero ahí estaba. Entonces, para mí, la transparencia y la política sanitaria tienen que ir de la mano, y más en temas de salud. Es decir, establecer un mínimo, estos datos mínimos, esta situación real se va a mostrar tal cual es. Pregunta jodida, otra vez. Dime. Si es capaz, porque a mí me resulta muy difícil definir qué sería transparencia en una frase. Digo transparencia en el territorio que estamos hablando. Transparencia. Yo creo que al final es ofrecer información sincera y accesible de lo que haces y de lo que eres. Que queda muy bonito, pero al final yo creo que es un poco así. ¿Es transparencia también, la autenticidad está vinculada con la transparencia? Es decir, a ver, tú puedes ser transparente en lo que declaras, pero puedes ser, lo digo en términos generales, puedes ser un actor que está gestionando, digamos, ese discurso, ¿no? Lo bonito, y yo creo que es lo que converge en tu caso, es que se junta la transparencia con la autenticidad, con todo lo que eso conlleva. Has mencionado antes la cita famosa de Julio Mayol, ¿no? Sí. De las flechas en la espalda, los puñales en la espalda. A ver, al final, ahora que está tan de moda el storytelling, ¿vale? Al final los datos y la transparencia tienen que ir acompañados de experiencias. Es decir, el político, el gestor tiene que ser capaz de transformar una información. Es decir, yo aquí pongo todos los datos que queráis. Inundo de datos la ciudad. No hay ningún problema. ¿Queréis datos? Aquí tenéis datos. Pero tienes que ser capaz de extraer una parte experiencial y una parte, una historia coherente para que la gente se la cree, que además sea, por así decirlo, demostrable con los datos que aportas. Y yo creo que eso es la clave. Me gusta lo que dice Ángel, esa palabra que tanto falta, que es la autenticidad. Yo creo que cuando hablamos de entornos sanitarios tiene que ver también con muchas veces con la duda. Y yo lo que veo tanto en laboratorios como en personal sanitario como en administraciones son certezas constantes. Y las certezas a mí me equivocan mucho, me explico, porque creo que al final hay veces que las cosas no son seguras, nunca lo son. Y de hecho, cuando no muestras duda, a mí me resulta muy poco auténtico y muy temeroso. No me estoy explicando. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de transparencia, de autenticidad, discúlpame, efectivamente yo lo que veo es esa falta de honestidad, es decir, hay cosas que no controlamos, hay cosas que nos equivocamos, ¿no? Para mí hay una palabra en las organizaciones que es clave, que es la confianza. Es decir, la información, la organización, las personas que están allí, el jefe, el líder, tiene que demostrar una confianza mínima ante la gente. Si no consigues confianza, es romper la baraja, es decir, estás abocado no al fracaso, pero sí a la supervivencia más aburrida del mundo. Imposible, además. Entonces, y generar esa confianza que va asociada a lo que decíais, a la autenticidad, es el gran reto actual. Yo creo que en el mundo público, en el privado y en todos al final, vender es confianza en un producto, confianza en un servicio, ¿eh? Y ya parezco Fefo en sus vídeos, ¿vale? Es decir, estoy aquí hablando, pero al final yo creo que es confiar. Es decir, si yo consigo que tú confíes en mi producto, es muy fácil que lo compres. Y para eso tengo que darte unos datos fiables de calidad técnica, calidad, lo que quieras, y luego que te cuente una historia que te convenza asociada a lo otro. Y es bonito, además. Yo creo que es bonito también. Aprendizaje y gestión del conocimiento, la última parte. ¿Qué has agrupado ahí? Aquí he agrupado Cambia Congreso, que es una iniciativa que empezamos hace mucho tiempo. Sí, muy chula, por cierto. Y la idea es un poco darle la vuelta al modelo actual de congresos sanitarios, que yo creo que necesita un lavado, no de cara, necesita mucho. Darle una revolución un poco, porque yo creo que cada vez más los congresos sanitarios son más que está muy bien, es decir, para potenciar las relaciones, potenciar las comunidades y las conexiones entre la gente, y el intercambio de conocimiento en la mesa oficial, en la sala oficial, es cada vez menor. El problema es que la alternativa 1, que es yo hago un congreso, lo grabo en YouTube, un congreso virtual, y te pongo vídeos de 2 horas,
Pues estoy acostumbrado a saber cómo la gente, a partir de los 10-15 minutos, deja de ver los vídeos. Es que además es increíble cómo el modelo no cambia ni en privado ni en público. Precisamente, tanto Ángel como yo, independientemente, hemos ido a una conferencia en Austin, bueno, es una multiconferencia, en la cual... Podéis haber subido alguna foto a Instagram, si vuestros fans podíamos haberla visto, ¿eh? Es broma, es broma. Con lo cual, evidentemente, el modelo cambiaba en el sentido de que hay un factor que cambia la situación, y es que en un mismo espacio, en el mismo tiempo, hay diferentes corrientes de pensamiento. Tú puedes ir a diferentes lugares, con lo cual conlleva elección. Esa elección a mí me parece muy importante, porque anda que no hemos ido a congresos, insisto, yo lo digo en privado porque los organizamos y los hacemos, en la cual la gente está en sala y está con el móvil, no está haciendo caso. Pero si yo tengo que ir a una conferencia que me interesa, y si no me interesa puedo cambiar, sí, es un desembolso, es un despliegue muy complejo, pero la gente que está. Y son conferencias cortas, tú lo has visto, pero tremendamente importantes. Yo lo que veo es que se habla mucho de cambiar el congreso, cuidado, no solamente en el sector sanitario, también en el todo, sí, seguro. Y te dicen, no queremos lo de siempre, pero al final se hace lo de siempre por dos. Mira, yo cuando he estado en comités científicos de algunos congresos, más o menos conocidos, yo siempre decía, oye, a la vez que las plenarias podíamos hacer algo más, es decir, la plenaria está muy bien, traes a alguien que tú crees que es potente, pero teniendo en cuenta que ahí están los 500 expertos más importantes del país de este tema, utiliza la gente que va al congreso, crea sesiones, café con experto, encuentro de no sé qué, algo, no, hay momentos que es única para esta mesa, entonces era, claro, estaba toda la gente o haciendo la visita turística a la ciudad, entonces yo creo que... Es poco efectivo, o sea, llega un punto que eso es muy poco efectivo en todos los sentidos. Yo siempre he dicho que me sorprendió mucho la primera vez que fui a este congreso que ya no se hace, que es vídeo de salud, por la cantidad de atención que había. Me explico, había un grupo de gente que estaba autogestionada y la que estaba en sala. Me explico, es que además te preguntaban, es que además te exprimían, es que además estabas allí y te estaban observando y dijo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuánta energía, no? Y la diferencia creo que era el tema, una vez más, lo de siempre, ¿no? Parece que estamos todo el mundo muy genéricos, pero es la atención que había y por qué la gente estaba ahí porque quería, ¿no? No porque tenía un compromiso con una marca, con un producto, con alguien y además le interesaba la conferencia, era muy, muy interesante. Y luego otro tema que hablo en aprendizaje y gestión del conocimiento, que además me apetece comentarlo, es que toda la formación en gestión habitualmente es una formación en gestión para gestores de 1972 o 70 o 60. Es decir, comunicación, sí, el famoso emisor, canal, receptor, contexto, que está muy bien, pero se enseñaba hace cuánto, hace ya tiempo, ¿no? Creo. Y escribí un post basado en, creo que era Mario Rey, que habla bastante de gestión, y entonces él decía que habría que quizás a los gestores habría que enseñarles nuevas narrativas, poesía, historia de la gestión, para analizar los grandes fracasos de la gestión, precisamente, bases de datos, es decir, que un gerente, que un político sea capaz de interpretar qué es una base de datos y cómo puedo aprovechar los datos. Ya no digo que aprenda a programar, pero que entienda que es un sistema de información, algo así. ¿Por qué no? El problema es por qué no. Y que entienda, es decir, luego cuando se diseña desde algún organismo público una campaña de publicidad, te das cuenta que van al folleto. ¿Te acuerdas del folleto? Aquello que se hacía hace meses. No, y meses. Y dices, caramba, es que, claro, el Rubius tiene ¿cuántas visitas por vídeo? Bueno, tú ahora eres youtuber y lo sabes, pero estamos perdiendo muchas oportunidades. Y el tema no es hacer lo mismo. Es decir, que quizás no es el entorno, pero sí que aprender qué es lo bueno del canal YouTube, qué tipo de lenguaje se utiliza, cómo se conecta con la gente y ver que la sociedad está cambiando y quizás necesite otro tipo de estímulos. Porque ese espacio entre academia y mundo real cada vez es más grande, en un mundo en el que todo evoluciona, ya no solamente, evoluciona exponencialmente. O sea, ¿y cómo cubrir ese gap? En línea con lo que tú estás apuntando. Pero esto es zona de confort, el concepto de la zona de confort, que es más o menos reciente y que al final es, yo en el mundo académico estoy a gusto. O sea, divulgar lo que estamos viendo en el mundo académico a la realidad implica adaptar lenguaje, entender bien los conceptos, ser buen comunicador, buen narrador de historias. Y hay gente que no le apetece. Reinventarse, por supuesto. Entonces, la brecha sigue ahí. Si estás cómodo en donde estás, ¿para qué vas a irte a otro sitio? Vale, pero ¿vale la pena seguir desafiando el establishment? Yo creo que sí. ¿A que sí? Sí, hombre, lo tengo claro. Si no, no estaría aquí, ¿eh? Si no, no estaría aquí, ¿eh? En la guata. ¿Qué te llevó...? Perdón, ¿cuál es básicamente...? Que el guión, a ver, os voy a contar un secreto. Del guión no hemos hablado nada, ¿eh? Estamos aquí poco, sí, bueno, estamos en el primer punto todavía del guión.
Estamos hablando de la narrativa, estamos hablando de la importancia de tener nuevos modelos. Yo tengo una opinión muy clara de qué ocurre y creo que hay una distancia entre el conocimiento, la seguridad y el entretenimiento, y son tres cosas completamente diferentes. El que va a buscar información en YouTube no está buscando una atención sanitaria, está buscando, y perdón que lo diga así porque lo repetiré 1000 veces, entretenimiento sanitario, que es diferente, o a través de la salud. Mucha gente no está de acuerdo, pero ahí está la brecha entre los registros. Tú vas a ver y no es comparable, un Rubius y te entretiene, evidentemente hace entretenimiento. Escuchas a un doctor y te está dando información. Son dos registros diferentes. Pero al fin y al cabo me estás hablando de nuevos players, de nuevas habilidades, y curiosamente me dices, oye, los gestores, no digo que aprendan a programar. Ahora te lo digo desde mi punto de vista. Yo soy empresario. Yo tengo una empresa y cuando busco perfiles, cuando busco perfiles, no busco un perfil que haga una cosa, busco gente muy rarita. Me explico, rarita en el sentido de que ese señor que está ahí detrás sabe programar y sabe editar, esa señora que está ahí es matemática y es no sé qué. ¿Por qué demonios lo que es la parte pública no busca esos perfiles? Porque al final lo que buscas es optimizar y sacar más partido a lo que ya hay. Porque no puede, un punto de vista concreto siempre el mismo, es imposible avanzar. Ya. Es que hay una pata aquí debajo. Las estructuras son tan rígidas y llevan tanto tiempo. Ten en cuenta que la estructura de la administración pública y de la sanidad pública es igual desde hace 50 años. Y son unas estructuras muy rígidas, puestos muy cerrados. Es decir, yo te selecciono para hacer esto en tal sitio, en tal horario, y de aquí no te puedes salir. Y si a eso le añades las fronteras que se ponen las propias profesiones sanitarias, que en vez de darse cuenta que tienen un montón de zonas fronterizas en las que deberían colaborar, lo que hacen es intentar crear entre ellas un muro de esto lo hago yo, esto lo haces tú, y si haces esto es intrusismo, en vez de decir, oye, ¿hay algo que podemos hacer juntos? ¿Podemos sentarnos para ver cómo podemos solucionar este problema que llevamos 20 años y que al final acaba solucionando un juez que no tiene ni idea? Que no tiene ni idea del tema sanitario, no que no tenga ni idea, que luego me veo ya... pero claro, yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Y al final tú haces una encuesta, igual que hace 20 años, preguntas a la gente, oye, ¿cómo podríamos mejorar el sistema sanitario o el modelo de salud actual? Y todos te dicen, colaborando y coordinando. Pero es tan difícil, es tan complicado. Juntar muchas dos especialidades es un drama. Incluso que son iba a decir concomitantes, son básicamente alternativas y son drama. Pero a ver, esto es opinión mía. Yo creo que en el mundo sanitario hay muchas profesiones que se autodefinen en base a diferencias de los demás. Es decir, yo lo que intento es poner encima de la mesa lo que me diferencia de ti. Entonces, si nuestra lucha es, y yo creo que se traslada mucho al mundo de la farma, al mundo de... Es decir, en vez de ver qué podemos hacer juntos o ver qué hacemos en común, yo lo que intento es dejar muy claras las diferencias. Y cuando lo primero que pones en la mesa son las diferencias... Y esa es la base de la colaboración, eso es un skill, una habilidad básica. Sí. ¿Qué más habilidades? Porque estamos hablando de que una cosa es cambiar, otra cosa es transformar. Transformar es una evolución. Y la gente que, bueno, ahora mismo tenemos un sistema y buscaríamos todos, porque todo el mundo dice lo mismo, otro. ¿Qué habilidades harían falta para cambiar todo esto? Olvidarte de que eres mejor que los demás. Es decir, jerarquías. Lo de las jerarquías planas, a ver, hay organizaciones que te venden que el tema de que seas plano y tal. Tiene que haber siempre alguien que un poco coordine, tenga una visión global. Llámalo jefe, llámalo coordinador, llámalo responsable. Al final tiene que haber una especie de coordinación global. Pero a la hora de trabajar, mirar por encima del hombro a alguien del que puedes aprender, es decir, solamente con mirar a alguien por encima del hombro en una reunión durante 10 segundos, ya rompes toda la capacidad que tienes de aprender de esa persona. Lo anulas automáticamente. Lo anulas no, creas una barrera que no existía y se acabó la colaboración. Yo siempre cuento, es una tontería, pero siempre que hay problemas en la sanidad que son problemas multifactoriales enormes y al final el culpable siempre era el rival más débil. O sea, iban bajando en la cadena jerárquica y parecía que el culpable era los del final, los que menos poder tenían, porque cada uno se iba sacudiendo. Sí, bueno, una parte es mía, pero el grueso es tuyo, y al final... Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Viendo tu libro y viendo en el Kindle, hay que bajaros el libro de Miguel Ángel. Hay una cosa... gratis, en Kindle es gratis, ¿eh? Es gratis. Hay una cosa que me sorprende muchísimo y no sé si has caído en ella, y es que vas al libro, bueno, no sé si se va a ver, luego hacemos unas tomas, disculparme,
Está automaquetado, entonces asumo los problemas. No, está bastante bien automaquetado, pero voy a los subrayados vale. y todos los subrayados, ni uno, o al menos los que yo he visto, y he visto bastantes, tienen que ver una parte superhumana. Esa es la parte más humana de la visión o sea, tiene que ver más con las personas que con la gestión, que al final es lo mismo, cuidado, pero me sorprende porque yo te leo, sé lo que piensas, es una persona de referencia, y esto es un test de lo que la gente, todo el mundo habéis bajado, habéis leído el libro y habéis subrayado para vosotros mismos, ¿no? Y curiosamente, todos los subrayados, hablando del elemento que mejor predice la confianza es la preocupación por los trabajadores, es un ejemplo más corto, hay muchos más, pero es que si vamos avanzando, a ver si me deja el Kindle, que yo soy aquí, leo en el aparatito pero no en el iPad, vamos a otro subrayado y es que me sorprenden todos ellos. Me haber estado por aquí. Bueno, todos los que hemos visto son básicamente bastante humanistas, y me sorprende esa parte tan focalizada en el liderazgo, en la gestión de las personas y la empatía. A ver, yo soy muy partidario de una gestión basada en la evidencia, en los datos y en los procesos. Lo tengo clarísimo. Además, el otro día escribí un post sobre eso. Es decir, no podemos olvidar que hay grandes autores, hay grandes prácticas que puedes aprender de ellas, best practices de las cuales puedes aprender para mejorar. Ahora, implantarlo y que la gente vaya contigo requiere esas habilidades humanas. Yo ahora te hago un checklist de, oye, mira, mañana voy a trabajar en tal sitio en gestión sanitaria. Yo te hago un checklist, o cualquiera que trabaje en esto, y te dice, fíjate en esto, esto, esto y esto. Y la parte técnica, más o menos, esto es como aquellos libros que salían, cómo entender de jazz en 10 días, ¿no? Pues un estilo, es decir, la parte técnica más o menos es asequible, pero la parte humana es la que tienes que aprender de verdad. Por eso lo que te decía de transformar los cursos, es decir, las habilidades sociales tienes que potenciarlas. Pero y ahí es donde quería llegar. Has llegado al punto que te quería poner. Yo te conozco y te he conocido, y además hemos colaborado alguna vez hablando de la e-salud, hablando de las nuevas tecnologías y de todo esto que está cambiando, toda esa corriente de colaboración, bla, bla, bla. Este libro me sorprende porque básicamente has extraído los posts más dirigidos a gestión sanitaria, a liderazgo, a la parte más humanista, cuando realmente, cuando te escuchas hablar, hablas de esto, de que la e-salud empieza por las personas. Claro, pero en parte yo lo que he hecho es un poco asumir el papel, es decir, un gestor, además de lo que decíamos de dar servicio, tiene que facilitar, es decir, crear entornos en los cuales sea fácil poner en marcha proyectos. Entonces, yo seguramente no soy ni de lejos el que más de salud sabe del mundo, ni de España, ni de mi organización. Y entonces yo lo que quiero transmitir con el libro en relación a la salud y a la tecnología es que tienes que generar esos espacios de trabajo y de confianza para que la gente pueda lanzar sus proyectos y desarrollarlos. Si lo consigues, luego lo demás no viene solo, pero yo creo que facilitas bastante los pasos. Y al final, por eso hablo precisamente de toda la parte humana, es decir, construir el edificio y luego, porque esto si no al final sería muy bien. Vamos a hablar de salud. Yo como he leído 3 cositas y te sigo a ti en el vídeo y fui a un curso en el que hablaste tú, vamos a hacerlo así. Y entonces la gente te dirá, bueno, vale, es tu proyecto, pues con eres el jefe lo hacemos. Pero ahí rompes la confianza, rompes la creatividad, rompes la colaboración. Al final siempre se dice que la tecnología son personas. Es decir, lo que está claro es que tanto por los subrayados, tanto por lo que los datos, que este señor, aquí quien lo estáis viendo, se ha conseguido que casi 4.000 personas se bajen en su libro, 2.300 en ebook, 300 compras físicas. Estamos hablando de gestión sanitaria, que dice, bueno, es muy específico. Muy dicho, sí, luego lo lees, evidentemente es realmente inspirador. ¿Sabes lo que me pasa? Hay gente que coge alguna frase, la pone en Twitter y mi pregunta es, ¿pero eso? Lo he visto yo. Porque al final, cuando escribes, es decir, no te acuerdas a veces de los temas. Yo no sé si os pasa, es como si te pregunto, oye, en aquel vídeo que dijiste y tú, dije yo eso, de verdad. Esto es lo típico que dice mi mujer, tú dijiste esto, yo no. Bueno,
Hasta aquí hemos visto más o menos la entrevista que hemos organizado para Miguel Ángel. No sé si alguien, tanto ahora en Periscope o en Twitter, tiene alguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a seguir charlando mientras tanto. Si tenéis una pregunta, escribirla tranquilamente y mientras la vamos viendo. Y si hay alguna pregunta, se la hacemos directamente. Entonces, bueno, estoy revisando, hay un montón de gente conectada ahora mismo en directo. Son 15 personas, antes hemos llegado a unas 20 y tantas hace un rato. Y no sé si hay alguna pregunta, insisto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En Twitter todavía no. Tendremos aquí en esta columna. Yo te hago una pregunta. Lanza. Se ha atrevido, venga. Sí, atrevido. Bueno, no es atrevido, pero... Alguien que vuela un dron en una habitación es atrevido, sí. Que se lo diga a mi gato. Que la pregunta que te hago es, todos los domingos tú editas un resumen muy amplio, bastante ameno y está currado. Eso quiere decir que te has leído muchísima información, que te la has consumido, que la has sintetizado. Eso es un trabajazo. Y además conlleva una responsabilidad. Y a mí me ha pasado, yo he hablado de mí mismo. Llegaron muchos días y dices, hostias, tengo que publicar. ¿Qué coñazo? Porque no te apetece, porque estás malo, porque has viajado, porque lo que sea. Pero en tu caso es que más los domingos, en el resumen de los domingos, ¿no? ¿Cómo demonios te comes ese marrón? Y además lo haces también, porque consigues no solamente centrar, sino ampliar vidas. A ver, al final, esto es lo que se llama el PLE, ¿no? Al final, el entorno personal de aprendizaje que tiene cada uno. El mío, yo utilizo Feedly como lector de feeds, creo que casi todo el mundo lo utiliza. Y luego me baso mucho en los favoritos de Twitter. Es decir, voy marcando cosas que me llaman la atención, entradas, vídeos, webs nuevas, y a partir de lo que voy marcando, intento siempre, viernes, máximo sábado por la mañana, hacerlo. Pero el 60-70% de las veces lo acabo el sábado noche, ¿vale? Que creo que te suena, esto de acabarlo en la víspera por la noche. Por la noche. Y bueno, pero bien. El día que me cueste, lógicamente, yo creo que dejaré de hacerlo. Sí, cuando no te aporta, yo creo que es... Pero sí que, bueno, hay días que acabas cansado, no te apetece, pero te pones, revisas, además te sirve. Sábados por la tarde intento reservar un par de horas para leer todo lo que he ido marcando y es mi momento de autoestudio, de autoaprendizaje, de, ostras, pues voy a leer esto, voy a ver este vídeo, voy a ver esta nueva web, pues esto que decían que habían lanzado, voy a ver la entrevista original. Bueno, hay gente que te manda algún enlace también. Sí. Tampoco mucha, ¿eh? No te creas, es bastante raro, salvo gente que lanza algo nuevo, oye, ¿Y no tal. te mencionan y te ponen como cosas nuevas? Casi nunca. Decía Samuel Sinek, bueno, lo decía él, pero es un estudio científico que las redes sociales se enganchan porque cuando tienes una respuesta tienes un chutazo de endorfinas. ¿Qué sientes los domingos cuando todo el feed de Twitter? El chupinazo del domingo es brutal, porque yo veo el Twitter del domingo y son referencias constantes a ti. A ver, lo que más me gusta saber lo que es cuando alguien cita, es decir, difunde un enlace que ha leído en el resumen. Eso es lo que más me gusta, más que al final que te difundan a ti. Yo creo que hay un momento cuando tienes un blog, una web, un canal de YouTube, hay un momento que dejas de interesarte por la audiencia que tienes. Sé cuánta gente me lee cada día, hay un día que dices, ya, es que si me leen 100 bien y si me leen 1000 también. Y entonces empiezas a darte cuenta que te satisface mucho más la sensación de que alguien diga, he aprendido y he leído esto aquí, lo difundo porque me gusta. Y eso yo creo que es lo mejor al final, ¿eh? A ver, estoy revisando si hay alguna pregunta. A vuestros encuentros en, ¿cómo se llaman? Lo de los viernes que hacéis a veces. Sí, las Pivot Talks. Y que luego diga, he descubierto este libro porque lo comentó alguien en la charla. Pues eso al final es lo que... Yo creo que al final es la serendipia, es decir, la casualidad de que pues quizás yo ahora haya visto en tu Kindle un libro y diga, este no lo conozco, voy a verlo, comprarlo y tal. No, que va. Es importantísimo compartir bibliografías, creo que es la base de todo. Y ahora que dices bibliografías, ¿para cuándo un libro de gestión sanitaria y música para cada semana? Me encantaría, ¿eh? Hay gente muy buena, ¿eh? Hay gente muy buena. Mira, Sergio Minué, que es profesor de la Escuela de Salud Pública, gestor muy reconocido y que publica bastante, tiene un blog sobre gestión que se llama El Gerente de Mediado y luego tiene un blog de música. Se llama La Cara B, B con V. Así lo difundo. Y es una maravilla, alguien que te habla de jazz, de blues, de una pasada. Además, una persona, y dices... Y yo aprendo mucho. De hecho, él lo ha contado varias veces, da clases en un máster de gestión sanitaria y cuando les habla de gestión de proyectos, el proyecto que les pone de ejemplo es montar un concierto. ¡Qué bueno! Así pues que... Cambia de congreso, a lo mejor es una vía. Sí, cambia congreso, cambia concierto. No estaría mal, ¿eh? Bien. Pero me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Sería muy chulo y además muy Nick Hornby, que hizo 31
31 canciones el libro, que lo que hace es comentar 31 canciones desde el punto de vista de relaciones, emociones y tal. Pues mira, estaría bien un 31 canciones de gestión. Es que al mira, final, se me acaba me voy a casa a escribir ahora. Me parece chulísimo, porque al final todo en la vida, sobre todo la parte profesional y personal, está vinculada a la música. Todos tenemos, bueno, tú publicas muchísima música también, y la verdad es que es curioso, de repente estás en Twitter, ves un link de una canción y dices, pinchas, y de repente dices, cojones, la voy a escuchar, ¿no? Y se ha trasladado un sentimiento, ¿no? Es brutal, es lo bueno que tiene todo esto. Mira, ¿ves? Ah, mira. Pues qué rápido ir buscando cosas, tío. Bueno, no conoces Google, te voy a recomendar un buscador. ¿Eso qué es? No, pero sí, eres veloz, eres veloz. Ahí me doy cuenta que me estoy haciendo mayor y además que no leo, tengo que poner las gafas y te voy haciendo tú, y yo, ¿qué tío? Tienes ahí... No, pero yo estoy aquí que no veo nada. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte algo que pregunto de forma recurrente, aunque hace tiempo que no lo... Pero siempre te lo pregunto a ti. 2010, primer Congreso de la Blogosfera Sanitaria. 2011, segundo Congreso de la Blogosfera Sanitaria. Tú estuviste en ambos comités. Estuve en el segundo. En el primero colaboré, fui voluntario, y en el segundo sí que fui comité organizador. Bueno, bastante duro, ¿eh? Por eso, quizás... Necesitamos ese tipo de congresos. O sea, es que hoy por hoy sí. Yo del mismo nombre. Bueno, llamémoslo como sea. Lo importante es lo que ahí se vivió, la esencia y el alma de lo que ahí se vivió, que fue un sentimiento de comunidad en torno a una nueva forma de abordar la salud, orientada hacia la humanización, como tú bien has definido, y poniendo en valor a los distintos actores de la cadena de valor de la salud. Yo he hecho en falta ese encuentro. También he observado con pena como mucha gente que tenía relevancia, pero relevancia merecida, porque estaba aportando un gran valor desde sus blogs personales o desde sus cuentas en Twitter, igual que estaban ahí aportando, pues de repente se han silenciado. Otros que incluso han dejado la clínica para dedicarse a otro tipo de disciplinas. Yo lo he hecho en falta. Siempre me he preguntado, qué pena, ¿no? Voy a responderte con una pregunta. No sé si voy a ser un poco... voy a quedar mal con vosotros, pero os lanzo una pregunta. Yo recuerdo aquella época, es decir, aquello era como la primera cita. Sí. ¿Vale? Nos veíamos todos por primera vez, aquello era maravilloso. El amor 2.0 fluía por todas, el amor por los blogs o por los... Y esa ilusión, a mí me da miedo que la ilusión de aquella época en la cual cada día aprendías algo, porque lo básico lo aprendías cada día. Y era sorprendente, además. Era como, oye, pues yo utilizo esta herramienta, ostras, qué chulo, Twitter. Yo me acuerdo cuando empecé con Twitter, era como esto es un rollo, frases cortas, ¿sabes tú? ¿Para qué va a servir esto? 140, tal... Yo no sé si la marca personal ha empezado a asfixiar a la autenticidad y a la ilusión. Yo creo que lo que ha pasado... primero, es necesario recuperar todo eso. Lo que ha pasado desde 2010 hasta ahora se resume en una sola palabra: egos. Ahora no somos amateurs, somos expertos. Y además parece que si no lo eres, recae sobre una penalización profesional y personal. Yo te digo a día de hoy, y hablo de mí, porque no puedo hablar de los demás, no tengo ni puta idea de muchísimas cosas, y no lo digo como parte humilde, es que cada día realmente me encuentro con nuevas tecnologías, nuevas fórmulas. Yo no te hablo de vídeo, te ves aquí un señor que todos los días me da palizas y me cuenta cosas nuevas que yo no sé ni cómo entender. A mí ese vértigo me gusta mucho, pero el problema es cuando vas a un congreso. Y cuando hablas de congreso sanitario, yo no estuve, pero sí que he ido a muchos en esa época de social media. Y como tú decías, la gente estaba muy ilusionada porque te voy a enseñar algo nuevo, ¿no? Y ahora parece que el te voy a enseñar es te voy a enseñar, te voy a mostrar. O sea, es una lección de vida y no una lección de tecnologías. Cuando realmente a día de hoy hay mucha más gente que necesita volver a esa época y recuperar toda esa ilusión, porque conseguiríamos, una vez más, conseguiríamos que la gente generase más contenidos en salud, conseguiríamos muchas más cosas. Lo que pasa que ¿cómo haces un encuentro donde no haya egos? ¿Tú darías una conferencia donde no se sabe qué eres tú? La daría, o sea, una conferencia sin anunciarme, ¿te refieres? No, donde no se sepa qué eres tú de que das la conferencia, donde tú eres un avatar, por ejemplo.
y nadie supiese que esa conferencia la ha hecho Miguel Ángel María. Sí la daría. Sí. Sin ningún problema. Divertidísima, que sí. No creo que todo el mundo estuviese dispuesto, ¿eh? Te pongo un ejemplo con el libro. Uno de los comentarios más habituales que me han hecho con el libro, mira que yo he intentado facilitar el acceso, que sea gratis, si alguien me lo pide, no lo he sacado en PDF, si alguien me escribe, oye, ¿lo tienes en PDF? Lo mando en PDF, no tengo problema. Gente que me ha preguntado, oye, ¿cómo lo has maquetado? Le he mandado los originales que tengo, por si quieres, es decir... El máster. Sí, casi el máster. Comentario más habitual. Tú eres tonto haberle puesto 2 euros más de precio y te sacas un fin de semana por ahí. Digo, ya, pero es que igual con 2 euros más de precio lo que consigo es que la gente, pues igual por 4 euros se lo compra y por 7 no se lo compra. ¿Qué buscabas con ese libro? Porque esa es una gran pregunta. Tú te has currado, lo tengo muy claro. Te has currado, aparte de un blog de 10 años, sí. Una maquetación no es fácil. Yo descubrí todo esto precisamente por Salvador Casado. Sí. Yo no sabía que se podía editar libros en eso. Pero es una currada brutal. Kindle Direct Publishing, que es una plataforma muy chula para trabajar con libros. Que te has currado una curación, te has currado un resumen, has transformado los posts porque no son los originales, son más resumidos, son más concretos, son más directos. Has quitado referencias, has puesto más... Eso es un trabajazo, aparte de lo que hay. La idea principal es porque... Aparte de que se leen poco blogs, o sea, la gente ve un blog y lee la última entrada. De hecho, por eso dejé de publicar a diario, porque yo mismo mataba mi contenido. O sea, al publicar todos los días, la entrada del día anterior ya no la leía casi nadie. Entonces dije, bueno, y me di cuenta que la mayoría de los destinatarios del blog, que es gente que le guste la gestión o que trabaje en gestión, su alfabetización en materia digital es muy baja. Entonces dije, bueno, si quiero que me lean, tengo que irme a un formato que la gente pueda manejar mejor, y yo creo que el libro sigue siendo un formato interesante. ¿Por qué no has puesto un euro más y te sacas un fin de semana? Fíjate que el Kindle, Amazon te obliga a un precio mínimo para el Kindle, que son 0,99. Entonces, la única forma de bajar el precio es subirlo a otra plataforma y notificarle a Amazon que hay un precio más bajo. Entonces, Amazon lo que hace es igualar precios de otros sitios. ¿Ah, sí? Entonces, pedí a bastantes personas, oye, notificar a Amazon precio más bajo. Mira. ¿Vale? Y entonces Amazon a la semana me dijo... Tip del día. Bueno, está en muchos sitios, consiguió bajarlo a 0 euros. Y entonces había 10 descargas diarias cuando el ebook valía 0,99 y de repente se multiplicó por 10 casi cuando bajó a 0 euros. Genial. Fijaos, Tenemos una pregunta por aquí, por Twitter. Es Mari Carmen Sobrado, la conoces bien. Sí, la conozco. Ex compañera mía. ¿Qué les contestas, Miguel Ángel, a los compañeros del sector sanitario? No ahí. Que eso de las redes sociales es de unos pocos, que la mayoría no está ahí. ¿Cómo les animas a que se sumen? Es que esto tampoco, es decir, a mí lo que no me gusta es crear dos grandes grupos. No estás en redes sociales, eres un inadaptado, y estás en redes sociales y eres guay. No hay que llegar a ese nivel. Pero sí que es cierto que al final esto es demostrarle a la gente y contarle a la gente el valor que te aporta. Lo que aprendes, las conexiones que generas, la serendipia, la capacidad que tienes, ya no digo de hackear el sistema, el entorno, de autohackearte a ti. Es decir, de cada medio año, uno de tus grandes dogmas de fe, desmontarlo completamente. Y eso, es decir, eso lo haces con 20 años, luego llega una edad que no lo haces y que de vez en cuando digas, es que siempre he estado defendiendo esto y gracias a las redes he aprendido que esto no es así. Y a mí eso es duele porque tú mismo dices, es que hasta hace nada lo defendía, pero yo creo que es esa capacidad de aprendizaje. Y al final es intentar, que no significa enseñar a la gente, oye, vas a ser un experto en Twitter, no. Te voy a enseñar a cómo Twitter o la red que tú quieras, Instagram es una buena red para aprender, YouTube es una gran red para aprender, ver de qué forma puedo sacar algo de sustancia. Se dice ahora que en este horizonte de las 2 próximas décadas, en el que se marca ya que en el 2029 estaremos en la singularidad tecnológica, las máquinas, el mismo nivel de conciencia que los humanos, el sistema operativo que debemos tener las personas y las organizaciones es el de aprendizaje infinito, eterno, el de reinventarnos de manera constante. ¿Cómo crees tú que, digamos, en ese horizonte que, bueno, ya veremos si llega o no, estamos viendo, digamos, ya algunas tecnologías que abrazan ese... ¿Cómo? Es que reinventarnos, que yo creo que todos lo hemos vendido, hemos leído libros de cómo reinventarte, conocerte a ti mismo, los 25 hábitos de la gente altamente efectiva, como queráis, reinventarse ha puesto un montón. Es decir, romper con todo lo que tienes, con tu costumbre, con tu día a día,
y arriesgar, dar un salto y darlo todo de nuevo, cuesta mucho. Aprender durante toda tu vida lo que llaman las 3 L's, el lifelong learning que llaman, al final es... bonito, no conocía el acrónimo. Sí, ¿no? lo usan, qué bonito. Lo usan en muchos sitios. A mí me encanta porque yo creo, y más en el mundo de la salud, si yo en 2018 digo, hasta que he aprendido ya me lo sé todo, en un par de años seré el hombre desactualizado. Y menos. De todos modos, hay una cosa que siempre... Effective Wonders, ¿no? Como el anuncio aquel de hace 20 años. Pues yo creo que es esa pero es tener claro que tienes que evolucionar con el entorno. Pero nos focalizamos siempre en la parte de lo difícil y lo complicado del esfuerzo, cuando realmente, y hablo con 2 personas que sé conscientemente que son muy críticas consigo mismas y que se están intentando reinventar, o como queréis llamarlo, hay una parte motivadora y positiva tremenda, porque realmente es muy divertido. O sea, hay una parte de curiosidad. Tú y yo hemos hablado de curiosidad muchas veces, y al final lo que estás haciendo es responder a tu necesidad de más, ¿no? Y decir, hostia, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso te hace ser más flexible mentalmente. Pero, a ver, sí que hay un esfuerzo, que sí que hay un trabajo, pero ese esfuerzo y ese trabajo es muy gratificante, ¿o es cosa mía? Mira, la palabra que he escrito, inconformismo. ¿Qué te parece esta palabra? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te parece? Bien. Sí. Motivadora, te ayuda a aprender, no lo das todo por sabido y no lo das todo por seguro. Sin embargo, en entornos laborales, salvo empresas de estas que sí que lo fomenten mucho, trabajar con una persona inconformista, al final es un tocapelotas. Es decir, ya está este molestando, ya está este con no sé qué, ya está este levantando la mano. Bueno, no. Entonces, tienen que cambiar mucho las organizaciones. Yo creo que al final es un cambio social, a medio plazo, Es como la tecnología, es decir, los robots. ¿Cuántos artículos llevamos de los robots van a sustituir a los trabajadores, van a quitar un 10% de empleo? No van a quitar a nadie. Ahora, hasta hace 2 días o hace un día, los vehículos automáticos estos eran perfectos. Ayer hubo un accidente, ¿lo habéis leído? Sí. Y han matado a una persona. Sí. Ahora todo es duda. Y es que son cambios sociales, es decir... Yo sé que son inevitables y van a pasar. No, claro, pero al final... Lo que pasa es que yo lo que veo es efectivamente, tienes razón, que es un tema de mentalidad también. Son valores, claro. Yo veo chavales más jóvenes que realmente no tienen ningún tipo de problema en compartir, en decir, en aportar. Sí. Y curiosamente y esto es un tema también cultural y no de edad, pero porque he visto mucha gente mayor que no es así, pero muchas veces cuando más miedo tienes al entorno, más te trincheras, ¿no? Y más guardas tu información, tus fuentes, ¿no? Y ahí está la clave. O sea, la clave no solamente es compartir, sino hacer algo con eso, ¿no? Y no sé, yo creo que, a ver, es organizativo, pero también es personal. Es decir, depende de los valores que tengas, de cómo te han enseñado en tu casa, de cómo te relacionas con tu familia, con tus amigos, de lo que has ido aprendiendo y has ido perdiendo durante tu vida, y yo creo que todo eso te hace ser de una forma o de otra. Es decir, son valores que yo creo que cambiar los valores es muy complicado, llega un momento que es complicadísimo, y al final tienes que echar mano dentro de ti, de tus emociones, para decir, bueno, es que yo realmente creo en un inconformismo constructivo, es decir, yo creo en, oye, pues, a mí hay gente que me dice, no, gente que tengo amigos que escriben o generan, te mando a ti el borrador porque yo sé que tú me vas a decir realmente, oye, yo esto lo cambiaría y tal, porque la gente habitualmente le mandas algo y te dice, perfecto. ¿No te pasó nunca? Esto está genial. Y tú, vale, sé que hay un montón de fallos y no me lo vas a decir. Y al final yo creo que así es como vas aprendiendo. Aprendo yo, aprendes tú. Estoy de acuerdo. Bueno, pues... ¿Os habéis dado cuenta? Hemos pactado antes. Tenemos que mirar siempre a la cámara. No miro a la cámara mucho. No miro a la cámara. Bueno, yo quiero terminar con una cosa que hemos empezado, porque yo he abierto el iPad, para ver el libro de Miguel Ángel. Te voy a pedir 3 referencias, 3 libros. 3 libros que no da igual que sean recientes, pero que te hayan marcado, más que nada para dar una referencia a la gente que ya está viendo. Lo sé. Venga, pues 1. Creo que era... ¿Cómo era? Ay, qué mal. Predictor irracional en inglés, ¿cómo era este hombre? Que escribe bastante, de Dan Ariely. ¿Os suena Dan Ariely? ¿No? ¿Lo conoces tú seguro? Sí. Tiene un título, lo miro aquí, es que no me acuerdo, soy muy malo yo. O sea, tengo una memoria muy rara. Es un hombre que... Sí, mucho de psicología. Sí. Ariely. Sí, Dan Ariely.
Las trampas del deseo, por ejemplo, es un gran libro. Habla mucho de cómo somos esclavos de nuestros deseos, por qué mentimos. Tiene varios libros que son para mí muy interesantes. Muy, muy interesantes. Pues ahí lo dejamos. Hay una cosa Las trampas del deseo. ¿Eh? Hay una cosa que apunta Mari Carmen Sobrado de nuevo y además tiene mucho sentido. Esta es muy buena. Miguel Ángel, y es que ¿por qué no terminas, esta sesión de tu extensión de Salud con Cosas en este espacio llamado Healthcare Creators con una canción? Dame el ukelele. ¿Queréis que cante? No me hagáis esto. Yo solo canto en karaokes. Y sin cámaras. Los planetas fue el otro día. Bueno, pero sí nos puedes recomendar una, ¿no? O sea, ¿con qué cerrarías tú? Hoy a estas horas ¿Cuál sería llega la primavera. El arrope, ¿no? Como dice cabrones. Esta putada lo sé, pero bueno, tú has venido, chico, esto es lo que hay. Yo qué sé. Hola. Hacemos una cosa, yo te reto la siguiente. Ahora cerramos la sesión, pero luego no nos tuiteas con una canción. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Creo que mejor. Genial. Miguel Ángel, como siempre, un placer. Muchas gracias no solamente por venir a Healthcare Creators, sino acercarte aquí a ayudarnos a difundir, que todo el personal sanitario se anime a generar contenidos, porque, insisto, más contenidos en salud es una sociedad mucho más sana, y creo que tú aportas todos los días, todos los domingos, en cada conferencia. Decías antes que no había diferencias, sí la hay, y vale la pena escucharte, y personalmente muchísimas gracias por venir. ¿Sabes una frase? Mira, ahora que lo decías, se nos ha olvidado comentar una cosa. Hay algo que comenta mucha gente y es no tengo nada que aportar. Es decir, le dices, oye, tienes una conversación coherente, sabes bastante, ábrete un blog, difunde tal. Es que no tengo nada que decir. Y yo creo que todos tenemos, es decir, es encontrar algo que nos guste y en lo que seamos medianamente capaces de aportar algo, y al final yo creo que casi todo podemos aportar algo. Aunque sea un punto de vista. Aunque sea un punto de vista, una experiencia, cualquier cosa. Si es que no hace falta ser un gran teórico sesudo para crear contenidos. Estoy de acuerdo. Fijaos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.